muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por apoyar en estos momentos las librerías, las editoriales independientes y a los autores y bueno, toda la cadena que viene asociada con venir a un evento de este tipo. Y nada, pues estamos aquí, está Héctor, que es el autor del libro, es periodista, ha trabajado para medios como El Diario, ha tenido un programa también en La Tuerca y este es su tercer libro, ¿no? Es el primero libro. Bueno, mejor, deja en mejor lugar el libro también. Y Chema aquí al otro lado es el protagonista y coautor del libro. Ahora mismo es diputado en el Congreso y bueno, la historia que cuenta el libro es un poco que la transformación que ha sufrido, ¿no? Desde que, bueno, sufrido no es el verbo adecuado, porque parece que ha sido positiva, pero la transformación desde que dejó Telefónica en 2008 para irse a América Latina a trabajar como asesor de distintos gobiernos y terminar un poco involucrado en la historia que cuenta el libro, que es cómo terminó Julian Assange recibiendo asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres. Entonces, el libro cuenta la historia de ese espía involuntario o espía accidental, como dice el subtítulo. Y bueno, estamos aquí para comentar el libro. Cualquier pregunta que tengáis, no tengáis miedo de interrumpir, puede ser conversacional, puede ser como queráis. Y bueno, mi primera pregunta sería, así para arrancar un poco, ¿cómo surgió el libro? ¿Cuál de los dos tuvo la idea? No sé si tú conocías a Chema y te aproximaste con ello, o si tú tenías desde el principio la intención de convertir esto en libro. Pues bueno, sí nos conocíamos previamente, pero yo, había escuchado algo de que Chema había estado metido en el asilo de Assange, de Snowden sí que no tenía tanta idea, y básicamente fue, pues, va a sonar raro, pero después de un partido de pádel con un amigo en común, Rubén Juste, pues, hace un poco de copia. Pues con Rubén Juste estábamos hablando, bueno, de cambiar un poco de aires, de las ganas de escribir algo, no sé cuánto, y me contó que Chema Guijarro pues tenía una historia ahí de la leche con el asilo de Julian Assange, que había estado en Moscú tratando de sacar a Snowden de allí, y me dijo que Chema llevaba tiempo con ganas de escribir esa historia, pero que por tiempo, por lo que fuera, pues nunca se había puesto a ello. Vamos, el caso Assange siempre me ha parecido fascinante y saber que tenía alguien cercano que podía acceder a él y decirle, pues, me planteé al día siguiente en su despacho en el Congreso y le dije, oye, me han contado esto, si tienes ganas de escribirlo, aquí estoy, si quieres nos ponemos a ello. Y ese primer día yo creo que ya grabamos, de hecho hicimos un primer avance, una grabación que me empezó a contar como detalles un poco sueltos, que yo dije, hostia, esto quiero escribirlo, o sea, porque era una absoluta locura todo lo que había vivido Chema por allí. Y nos pusimos a ello. ¿Quieres tú? Sí, no sé, solo por añadir alguna visión un poco más subjetiva y tal, ¿no? Yo llevaba, como dice Héctor, tiempo queriendo contar todo esto, ¿no? Sobre todo porque, en fin, había visto ya los materiales que habían salido, algún documental, algún libro, etcétera, y yo siempre sentía un poco la necesidad de que se contara un poco del punto de vista del Ecuador, de lo que había hecho, de lo que habíamos hecho, ¿no? Unos cuantos, un puñado de personas desde el Ecuador, y que siempre me pareció que en esos relatos que se contaban por otro lado pues quedaban de alguna forma un poco aparcados o si preferís, pues ninguneados, ¿no? Y esto siempre me dio mucha rabia porque, claro, hizo falta un gobierno para que todo esto saliera adelante, ¿no? Y el hecho de que no se contara, pues para mí resultaba muy frustrante, ¿no? Luego además, como bien dice Héctor también, esto de ponerse a escribir es una cosa muy complicada, ¿no? Y hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Una cosa es querer escribir y otra cosa es escribir algo decente que realmente sea comunicable y que tenga una cierta aceptación, ¿no? Y claro, me fui dando cuenta primero que no tenía nunca el tiempo, creo que hice como 3 o 4 intentos de sentarme y ponerme a escribir y siempre me quedaba, digamos, ahí en un intento.
Y luego, claro, como digo, ¿no? Esto tiene una dificultad. Hay que saber relatar historias, hay que saber documentar hechos. Y la verdad es que una vez visto el trabajo, pues en realidad yo creo que fui consciente de lo imposible que lo hubiera tenido, ¿no? Porque yo no hubiera sido capaz, no ya solo de hacer un relato bien tejido, etcétera, sino de documentarlo bien y de darle esa pátina de verosimilitud. Recordad que, o pensad que yo todo esto lo tenía en la memoria, y la memoria es profundamente traicionera, ¿no? Cambia los objetos del lugar, cambia tamaños, cambia incluso secuencias, ¿no? Y gracias a este ejercicio pues pude reordenar un poco esas memorias y darle algo de coherencia, ¿no? Así que gracias, compañero. Espera, nos estamos enredando. Bueno, ¿y cómo ha sido un poco el proceso de colaboración entre vosotros? Para ti periodísticamente, ¿cuál ha sido el desafío más grande también a la hora de trabajar en principio con lo que parece con una única fuente? ¿Cómo has gestionado eso? Y tú por tu parte, ¿cómo has gestionado todo lo que supone esa búsqueda de memoria, ¿no? Y también corroboración de que tus recuerdos de verdad se correspondan con lo que pasó, y también un poco con lo que supone verte a ti mismo después reflejado en un libro y las consecuencias que eso puede tener? ¿Cómo has gestionado eso mentalmente? Bueno, en mi caso la mayor dificultad fue justamente lo que estaba contando Chema. O sea, al final sabíamos que Chema estaba trabajando con la memoria. Se ajustaba bastante, pero claro, después habían pasado 7 u 8 años desde todos los sucesos, y evidentemente ya no solo te bailaba un día, sino que había veces que ya no te acordabas si una cosa había pasado este año, este mes, esta situación. Y como en realidad todo el caso Assange y Snowden está ya contado, nosotros lo que teníamos que intentar era encajar la pieza de Chema en esta historia, o sea, la pieza del gobierno de Ecuador en esta historia. Y claro, no nos podían fallar los días, o sea, teníamos que encajarlo, porque si decíamos esto pasó después, había un periódico que te decía no, es que es imposible porque el día antes Assange ya estaba en la cárcel, por ejemplo. Entonces, el mayor desafío yo creo que fue ese, fue coger prácticamente todos los periódicos del Ecuador en ese momento, leerte El País, The Guardian al completo, y tener como una cronología gigantesca de todos los hechos, y ahí ir metiendo las historias hasta que encajaran. La principal fuente es Chema, evidentemente. Es verdad que había una cosa, claro, yo a veces me contaba unas historias que digo, ¿esto será verdad o me la está colando? ¿Qué ha pasado esto? Y evidentemente están corroboradas por mucha más gente que trabajó en el caso, e incluso por las propias memorias, sobre todo los hechos de Moscú, que son un poco los más locos, y está corroborado en las propias memorias de Snowden, también en los libros y artículos que ha publicado Assange o gente de Wikileaks. Pero vamos, el mayor desafío para mí fue ese. Luego hay una cosa muy graciosa que cuento últimamente, que fue lo que más me trastocó a mí la cabeza, y es justo antes de que Chema se vaya a Moscú, estaba en Hanoi, en Vietnam, en un viaje gubernamental con Ecuador, con el canciller de Exteriores, y en ese momento es cuando desde la embajada, desde el gobierno de Ecuador en Londres, o sea, el cónsul en Londres ecuatoriano, le da el salvoconducto a Snowden, que está en Hong Kong, para que se vaya en avión a Moscú, y al mismo tiempo está el gobierno en Quito, en Ecuador, haciendo los trámites. Claro, yo era como... o sea, encajar toda esa situación, tenía en la pizarra apuntada las horas, las diferencias horarias que hay entre Hanoi, Vietnam, Moscú, Quito, para decir, bueno, cuando Fidel le da el salvoconducto, no puede ser que en Vietnam ya esté pasando esto porque es de noche, y bueno... Pero fue divertido, la verdad que fue un curro muy, muy divertido y gratificante para mí, vaya. Sí, en fin, qué me animó, en definitiva, a dar este salto. Y es verdad que a arriesgarme a contar cosas de las que no estaba seguro que fueran a ser útiles para la causa, ¿no? Yo ahí diría que para mí hubo un momento casi, yo diría, de epifanía, ¿no? Donde dije, ahora sí que sí, voy con todo, vamos a contarlo todo, ¿no? Y que sea la verdad y la historia la que ponga cada uno en su sitio, ¿no? Y ese momento fue la salida de Julian de la embajada, ¿no? O sea, verle salir como un perro, ¿no? Arrastrado
en unas circunstancias tan penosas como estaba el hombre en aquel momento, y encima con un presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que yo ya conocía de antes y que había visto cómo el tipo había ido construyendo una secuencia de hechos que justificaran el relato que estaba vendiendo para la expulsión definitiva de Julian, pues eso fue para mí definitivo, ¿no? Dije, en fin, nunca he sido un personaje timorato, me ha gustado siempre meterme en este tipo de peleas. Tuve que jugar a ser prudente un tiempo, pero cuando el señor Moreno decidió hacer todas estas barbaridades, dije, pues nada, pues vamos a contar la historia y vamos a poner a este señor en su lugar, ¿no? Y vamos a decir quién es quién en toda esta historia. Que por supuesto es discutible, no me considero que tenga la verdad de nada, y seguramente cualquiera de las personas que vivió esos episodios y tal, pues podría discutir muchas de las cosas ¿no? que están incluso escritas en el libro. Pero bueno, bienvenido sea ese debate, ¿no? Que se hable, que se conozca y que se sepa qué hicieron estos personajes, unos y otros, ¿no? Los que defendieron la libertad de expresión y la libertad de información en unos momentos tan complicados, y los que optaron por agachar la cabeza y ponerse al servicio de sus amos, ¿no? Yo no sé si habéis hecho vosotros esta reflexión, pero leyendo yo el libro me preguntaba si vuestro objetivo a la hora de colaborar con la causa era lo que puede ser básicamente explicativo, ¿no? De informar de cómo se desarrollaron los hechos, o también pensando un poco narrativamente de transmitir al lector el poder que puede tener una única persona, en principio, hasta el momento de la publicación del libro, considerada como personaje secundario o anónimo, y el impacto que puede tener eso, pues al final un español desconocido involucrado en medio de un asunto que ha sido portada de medios globales durante un montón de tiempo. Y un poco me parece también que hay un paralelismo entre eso contigo y con el gobierno de Ecuador, ¿no? Entonces me preguntaba hasta qué punto teníais en mente la intención de comunicar una especie de mensaje de eso, del poder que puede tener una sola persona involucrada accidentalmente en algo global. O sea, a mí una de las cuestiones que más me interesaba de esta historia era precisamente poner en valor eso mismo que tú has dicho, es decir, que muchas veces la audacia de un pequeño grupo de personas puede lograr resultados increíbles, ¿no? Y solo hace falta tener el valor de hacerlo, ¿no? Y por eso siempre me pongo esa comparación, ¿no? El presidente Correa, para mí fue un honor y un orgullo siempre servir con él, o servirle a él y a su gobierno, precisamente porque evidentemente nunca estuvo exento de sus propias contradicciones, ¿no? Y de tener que tomar decisiones muy complicadas, etc. Pero al presidente Correa nunca fue tímido. O sea, el presidente Correa siempre fue un hombre que le enseñó a su gobierno y a sus funcionarios que las cosas hay que hacerlas porque hay que hacerlas, ¿no? Porque creemos en ellas y porque hay que hacerlas, sabiendo que vas a tener enemigos delante y muchos de ellos muy poderosos, ¿no? Pero ese compromiso digamos, con los principios, ¿no? Y por lo menos como entiendes tú el sentido de justicia, eso a mí siempre me cautivó, ¿no? Yo creo que era importante trasladar esto, ¿no? Trasladar la idea de que solo hace falta audacia. Hace falta audacia y hace falta paciencia, ¿no? Pero la pelea esa que nos dicen que no se puede dar porque no se puede ganar, esa es su primera victoria. Hacerte creer eso, ¿no? Que no se puede dar esa pelea. Porque lo cierto, y este libro lo demuestra, es que cuando la pelea se da, bueno, pues a lo mejor no nos llevamos a Snowden a Ecuador, y a lo mejor, no, como le digo a Héctor, no escribimos el libro, ¿no? El cuento de rosas que hubiéramos querido escribir. Pero creo que excitamos el gusanillo en la gente de decir, coño, poder se puede, ¿no? Hay que tener la valentía de hacerlo, ¿no? Y ese era también un poco ese mensaje, ¿no? Que queríamos trasladar. Bueno, el inciso, y si quieres igual un poco profundizando en eso, ¿qué crees que aporta el libro a toda la cobertura que se ha hecho del caso de Assange? Sí, pues justamente el inciso iba por ahí, o sea, aparte de esa intencionalidad, a mí lo que me gustaba de esta historia también es que todos los que hemos seguido un poco el caso Assange, Snowden, al final
Sabemos que Assange montó una organización sin ánimo de lucro llamada Wikileaks, que desvelaron cables diplomáticos, que le acusaron en Suecia de cosas que al final se archivaron, que Estados Unidos le perseguía, que acabó en una embajada y que de repente le están pidiendo la extradición a Estados Unidos. De Snowden sabemos lo mismo, un espía estadounidense que se va a Estados Unidos, desvela programas de espionaje y aparece en Moscú de repente. Y claro, al final falta esa cosa de, bueno, para que todo eso pase, alguien tiene que gestionar un mogollón de historias diplomáticas, o sea, es una pelea diplomática para que un solo hombre acabe dentro de una embajada en Ecuador. Entonces yo creo que este libro justamente lo que hace es cerrar un poco el puzzle, o sea, es la pieza que falta bueno, esto es lo que pasó, esto es lo que hicieron estas dos personas, pero para que estas dos personas llegaran, uno a la embajada en Londres y otro de Hong Kong a Moscú, que esto a veces tampoco lo vemos, pero en realidad, aunque esto se cuenta bien ahí, aunque Chema y Ecuador no consiguieran el objetivo de llevarse a Moscú a Ecuador, Snowden él mismo reconoce en sus memorias que fue gracias a Ecuador, gracias a Fidel Narváez, que tuvo la valentía de salir del hotel en el que estaba encerrado en Hong Kong e irse a Moscú. Y gracias a eso, ahora mismo Snowden pues, no está en Estados Unidos enfrentándose a penas militares por espionaje. Entonces, vamos, a mí lo que más me interesaba era eso, o sea, como aquí faltan muchas piezas, nos han contado muchas cosas de que este llegó allí, este llegó allá, pero no nos han dicho quién lo ha hecho. Y lo un poco con lo que decía Chema de ese grupito de personas, que a mí además me parecía fascinante porque la gente se puede imaginar que, claro, una pelea diplomática con dos grandes potencias como Estados Unidos y el Reino Unido, dices, joder, pues tienen que tener unas personas ahí de espionaje o de malabares diplomáticos de la leche. Y que es la parte también graciosa y que a mí me motivaba mucho, es que en realidad te das cuenta de que son un grupito de personas del gobierno de Ecuador y como decía Chema, se lo creían y dijeron, pues oye, pues allá que vamos contra Estados Unidos y que sea lo que Dios quiera. Pues pasando un poco más del libro y lo que significa a la propia trama que se describe y los hechos, ¿cómo fue para ti verte envuelto en medio de todo esto? Y no sé si nos puedes contar algo más también de cómo fue tu relación con Assange a lo largo de años, ¿no? Al final. Bueno, siempre he contado que evidentemente la relación con Julian fue evolucionando, ¿no? Al principio, pues Julian era el señor Assange, ¿no? El que había revelado 250.000 de cables diplomáticos de los Estados Unidos, ¿no? El que había publicado el vídeo famoso, ¿no? de asesinato colateral. En fin, era ya un personaje público cuando yo le conocí, ¿no? Y de alguna forma, pues lo primero que te cruzas o lo primero que ves es al personaje, ¿no? Luego, claro, cuando empiezas a vivir cierta cotidianidad con él, pues acabas por ver la persona que hay detrás, ¿no? Y como contamos ahí, ¿no? Pues con sus grandezas y con sus miserias, ¿no? Pues el que se levanta con las ojeras, ¿no? El que, en fin, ese tipo de hechos mundanos que es verdad que no visten demasiado bien una novela, pero que le dan un aire mucho más humano a todo esto, ¿no? A ver, yo sí que tengo una admiración por Julian en el sentido de que él tuvo siempre una idea muy clara de lo que quería hacer y tuvo siempre también una idea muy clara de lo que le iba a costar. O sea, es decir, no creo que lo que esté pasando ahora, pese a todo, sea algo que Julian no tuviera en perspectiva, ¿no? Y sin embargo lo hizo, ¿no? Y como también cuenta el libro, es verdad que a mí al principio, cuando yo le conocí, pues me resultaba un poco ajeno, ¿no? Yo venía más bien de una tradición comunista, ¿no? Donde el individuo no es nada, donde todo es la causa, y donde, ¿no? Pues como decía la bola de cristal, tú solo no puedes, ¿no? Con amigos sí, ¿no? Yo siempre había pensado que hacían falta amigos para todo esto, ¿no? Y me crucé con este ácrata, ¿no? Este anarquista posmoderno y tal, que como os digo, ¿no? Pues a mí me rechinaba un poco y no terminaba de creer, ¿no? Que pudieran llegar a agitar el establishment de esa manera, pero lo cierto es que lo hizo, ¿no? Y si algo me ha convencido esta historia es esto que os decía antes, ¿no? De que un grupo de personas pequeñas con mucha voluntad y con muchas ganas puede llegar muy lejos, ¿no? Había una segunda cuestión, me has dicho que no sé, que quería comentar, se me ha pasado, si no luego seguro que aparece y lo comentamos.
Bueno, de la relación con Assange, no sé. Bueno, igual sabes si le ha llegado el libro o le va a llegar o cómo puede reaccionar a él. Lo dudo porque ahora mismo Assange lleva desde... ¿Desde cuándo? ¿Cuándo salió Assange? ¿Cuándo lo sacaron de la embajada? No me acuerdo ahora. O sea, debe ser por lo menos desde junio del año pasado. Desde junio del año pasado está en una prisión de máxima seguridad en Londres, incomunicado. De hecho, hasta cierto punto no le dejaban ni verse con sus abogados. Aislado, prácticamente no ve la luz del sol en todo el día, entonces dudo mucho que si le hacemos llegar un libro los funcionarios de la prisión tengan a bien hacérselo llegar. Lo dudo. Yo sí se lo pasé a Estela, a la pareja. Sí, eso sí. ¿No? ¿Y cómo reaccionó? Bueno, la pareja de Julian a la que le envié el libro, bueno, en principio bien, ¿no? Como dice Héctor, pues lamentaba no podérselo hacer llegar a Julian. Aparte que se lo hubiera tenido que traducir, porque siempre dijimos así un poco medio en coña, medio en serio, que después de 7 años en la Embajada de Ecuador el tío no hablara ni mijita de español, pues coño, era un poco reprochable y tal, ¿no? Entonces, como además no se lo pueden traducir de momento, pues difícil, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Yo, vale. Pues otra cosa que se ve reflejada en el libro y que comentabas también el otro día es un poco la evolución que ha tenido a nivel tanto de opinión pública como de cobertura mediática la figura de Assange, ¿no? Como en los principios desde que fundó Wikileaks y las primeras filtraciones que cambiaron un poco la perspectiva que tenía la opinión pública de las guerras de Irak y de Afganistán, por lo menos la que tenían los americanos. En aquel momento era percibido más o menos como un superhéroe y al final ha terminado pareciendo casi un supervillano, incluso por figuras en Ecuador también que en su momento le apoyaron, ¿no? ¿Tú cómo explicas un poco esta transformación? ¿Es él el que se ha transformado o es la visión que tiene la opinión pública la que ha cambiado? Bueno, yo creo que el proceso que mencionas es el ejemplo perfecto de cómo se construye opinión pública, ¿no? O sea, es decir, tienes un personaje que según aparece con unos hechos, ¿no? que son los que le ponen un poco en el candelero y que son hechos aplaudidos por la mayoría de la opinión pública mundial, en el sentido de que todo el mundo agradece tener una información, sobre todo de las perrerías que hacían determinados gobiernos, y agradece pues, que hayan podido tener acceso a algo que de otro modo no lo hubieran tenido. Pero claro, una vez que empieza a correr el reloj del tiempo, le das todo el tiempo del mundo al adversario para que vaya construyendo un relato, ¿no? Y en ese sentido pues tiene toda la ventaja del mundo, tiene todos los medios de comunicación a su favor, tiene todo el tiempo del mundo, tiene recursos ilimitados para pagar lo que tenga que pagar y para hacer lo que tenga que hacer, y luchar contra eso es francamente complicado, ¿no? Pero digo que esto es un caso de estudio porque es perfecto, ¿no? O sea, cuando nos enteramos de que había sido acusado de delitos sexuales en Suecia, claro, esto al principio nos sorprendió. O sea, como toda persona que tiene una sensibilidad feminista, frente a acusaciones así te paras y dices, a ver, porque esto es una cosa muy seria, ¿no? Y efectivamente nadie puede ser perdonado por actos, digamos, de delitos sexuales como se describían en un principio. Pero claro, luego vas viendo la fragilidad de las pruebas que tienen los suecos versus la insistencia legal con procesarlo. Y luego ya, digamos, la prueba definitiva, que el día que sale Julian de la embajada, ¿no? O sea, ese era el momento donde los suecos ya le podían haber juzgado, y ese mismo día que sale de la embajada dejan caer el caso. El mismo día. Entonces, si alguien podía tener alguna duda entonces de que hubiera habido algún tipo de acto delictivo por parte de Julian que merecía la pena de ser castigado, con esto que pasó, yo creo que queda demostrado hasta qué punto fue todo una gran manipulación, ¿no? Y además, fijaos que es perfecto, ¿no? Luego lo piensas ex post y te das cuenta que la estrategia era muy buena. Porque claro, hace 40 o 50 años pues le hubieran ido pues, a la cosa de
¿no? Si hubiera sido homosexual, le hubieran buscado rápidamente, tal. Ahora ya, como lo homosexual no está tan mal visto, pues ya no era tan eficaz. Entonces, ¿qué era eficaz? ¿Dónde iba a doler ¿no? a un personaje que tiene, digamos, su caladero de gente que lo apoya en sectores de la izquierda, progresistas, etcétera? Entrarle por la vía de los delitos sexuales, ¿no? ¿No? Como tampoco hubiera valido el tema de drogas, porque bueno... Claro, exacto, ¿no? Siempre te buscan por algún lado y está claro que el tema sexual era muy atractivo para empezar a construir, digamos, todo ese relato de supervillano, ¿no? Claro, cuando ves cómo evoluciona la construcción de ese personaje versus cómo empiezas a conocer a la persona que hay detrás y sobre todo empiezas a conocer el proceso de sufrimiento que hay detrás de todo esto, porque claro, son años y años de cárcel de facto, que es estar en una embajada de 80 metros cuadrados, ¿no? Es decir, 10 años se ha tirado ya privado de libertad y ahora empieza otro nuevo episodio que vamos a ver hasta dónde le lleva, ¿no? Entonces, en la medida en que la tragedia se va ahondando y el hiato entre el personaje y la persona se hace mayor, pues de alguna forma sientes más necesidad de tratar de coser ese hiato, ¿no? Y de explicar que detrás del personaje hay un ser humano pasándolo muy mal y con necesidades completamente pues ninguneadas, ¿no? Sí, yo ahí pensaba el otro día, digo, este vídeo de la niña que decía lo de la mascarilla, de es mejor eso que morirse. Cuando nos quejábamos todos del confinamiento, claro, la gente cuando se cree esto que se ha ido publicando mucho, que Julian Assange es un excéntrico, que es un tipo que está medio loco, las imágenes de cuando sale de la embajada, que utilizaban hasta su aspecto físico, de la barba larga, el pelo, mirad cómo grita, tal. A veces la gente se olvida de esto que comentaba Chema. Claro, al final tienes a un hombre, además, si no lo sabéis, la embajada de Ecuador en Londres es una planta baja, o sea, ni siquiera está a una altura, entonces la luz del sol prácticamente no entraba. Hay una historia que se cuenta en el libro que de hecho Chema pidió que le pudieran prestar de vez en cuando el despacho de la embajadora para que Julian pudiera tener acceso a la luz solar porque tenía ya problemas de visión incluso. Claro, en muchos medios de comunicación se ha estado utilizando todo el rato las quejas, incluso del propio gobierno de Lenín Moreno, pues es que este tipo cree que está en su casa, anda en calzones por los pasillos, coge el patinete, le da patadas a un balón de fútbol en medio del pasillo. Habría que vernos a todos nosotros 7 años encerrados en una casa que ni siquiera es una casa, o sea, porque al menos si fuera una casa diplomática, que fuera para él solo todavía, pero claro, Julian compartía un edificio no, perdón, compartía un local con trabajadores de la embajada ecuatoriana, o sea, él ni siquiera podía decir estoy tranquilo en mi casa. Evidentemente siempre va a haber roces y por supuesto la salud mental se verá afectada. Eso no le convierte en un loco excéntrico que ha hecho, o sea, evidentemente hubo un interés porque la gente pensara que estaba loco. Yo aquí también le achaco un poco a los medios de comunicación un cierto punto de venganza. O sea, hay muchos medios de comunicación, diría que prácticamente la totalidad de los medios de comunicación importantes del mundo, que se aprovecharon del trabajo de Julian Assange. Ganaron lectores con el trabajo de Julian Assange y vendieron muchos periódicos con el trabajo de Julian Assange. Cuando salieron los cables y Wikileaks decidió llegar a un acuerdo con periódicos concretos, esos periódicos concretos se beneficiaron del trabajo de Wikileaks y de Assange. Cuando Wikileaks, y esto también, bueno, en parte Ecuador, o sea, Chema conoce un poco a Assange por esto, porque la gente se da cuenta de que al final hay 250.000 cables diplomáticos y los medios de comunicación que llegan a un acuerdo con Wikileaks, bueno, publican alguno de los cables, un poco también con el interés de perjudicar a este o a aquel gobierno. Claro, eso iba en contra del trabajo de Wikileaks, que quería sacarlo todo. Cuando Assange y Wikileaks ven que los medios de comunicación no están haciendo lo que ellos pensaban que se iba a hacer, deciden romper todos los acuerdos y publicar los cables, abrir los cables. Y ahí de repente los medios de comunicación como cambian un poco el enfoque que tenían con Wikileaks y empiezan a hablar ya de Julian como bueno, un egocéntrico, una persona que no está bien de la cabeza, mirad lo que está haciendo por aquí, mirad lo que hace por allá. Es como, bueno, a ti lo que te jode es que claro, al abrir los cables ya no tienes la exclusividad de los términos. También eso se ve ahora con el paso del tiempo. Yo ahí
O sea, el caso de Suecia, por ejemplo, yo creo que si hacemos una encuesta a la población que conoce a Julian Assange, algo se queda ahí de que este hombre, no sé si a lo mejor dirían abiertamente que es un violador o que fue un violador, pero sí que hizo algo en Suecia, acosó sexualmente a alguien, abusó sexualmente de una chica, bueno, está ahí en el aire, ¿no? Porque se ha contado hasta la extenuidad todo el caso sueco. O sea, se ha entrevistado hasta las mujeres que lo denunciaban, salían en portadas de periódicos, todo eso se ha contado. El desarrollo del caso, o sea, los interrogatorios incluso de la Fiscalía Sueca en la embajada y demás, y por último el archivo del caso, que es lo más loco. O sea, tú cuando entras en la historia, para que nos entendamos, Julian está en Suecia cuando Wikileaks publica los cables, va a Suecia para dar unas charlas, bueno, y porque considera a Suecia además un país justamente, ¿no? Como que este tipo de cosas las gestionaba bien. Estados Unidos empieza, vamos, lo declaran enemigo público número 1 y de golpe, justo los 10 días que Assange pasa en Suecia, estallan 2 denuncias por acoso sexual. Cuando te lees los informes de la Fiscalía Sueca, descubres que pocas horas después de la primera denuncia de las 2 mujeres, una fiscal sueca lo archiva porque dice que no hay pruebas suficientes para perseguirlo por eso. Un rato después, una fiscalía de otro pueblo de Suecia que no es en el que estaba él, decide que reabre el caso en contra de la opinión de la fiscal. Ya, cuando te pones a leer todo eso, ya dices, aquí algo raro había. Algo raro había. ¿Qué sucede luego? Bueno, Assange desaparece, evidentemente. Claro, aquí lo que Wikileaks denunciaba, es verdad que ahí ninguno sabíamos nada, así que estabas con esa cosa de, bueno, joder, si es verdad, pues tampoco habrá que esperar. Pero la realidad es que Estados Unidos quería la extradición de Julian Assange para llevarle. Suecia era una vía fácil. Por los acuerdos de extradición que tenía Estados Unidos con Suecia, era una vía sencilla para, oye, pues si lo cogéis ahí, nos lo llevamos. Cuando Sánchez está en la embajada de Suecia, esto lo digo para hacernos todos una idea de lo que suponía todo este pacto, vamos. Cuando Sánchez está en la embajada de Londres, desde ahí, evidentemente, no se le puede extraditar a ningún lado, por eso, bueno, el caso sueco sigue abierto, porque si va a Suecia en algún momento, pues nos lo llevamos a Estados Unidos. Qué casualidad que, justo como decía Chema, cuando el gobierno de Ecuador llega a un acuerdo, el que sea, con Estados Unidos para liberarle, de repente el caso sueco se cae, porque como desde el Reino Unido ya nos lo podemos llevar a Estados Unidos corriendo, ¿para qué vamos a hacer el trámite de que pase por Suecia, cumpla condena en Suecia, si le condenan por los delitos sexuales, y ya luego le pedimos la extradición a Suecia? Archivamos el caso sueco y pedimos directamente la extradición por espionaje a Estados Unidos. Yo eso no lo he leído prácticamente en medios de comunicación. O sea, yo sí que me he quedado con los delitos de los que se le acusaba, pero lo del archivo ha pasado, se ha quedado ahí. O sea, yo creo que la gente no sabe que Julian Assange se archivó el caso. O sea, no hay... Objetivamente no se puede decir que este hombre haya cometido delitos sexuales. Me refiero desde el punto de vista periodístico objetivo, tú no puedes decir que Assange cometió delitos sexuales porque se archivó el caso en la justicia. Pero eso no se contó, claro. Más allá de toda esa trama política que al final subyace en el libro, también está la transformación tuya de analista, ¿no?, a espía accidental, que yo quería preguntarte hasta qué punto encaja tu labor en este caso con lo que sería el trabajo de un espía o de un servicio de inteligencia, cuando en realidad eras un trabajador del gobierno de Ecuador, ¿no? Y en ese sentido también, si fuese así, que fuiste un espía accidental, ¿cómo, no sé si sabes algo de cómo pudieron reaccionar los servicios secretos, los servicios de inteligencia españoles al hecho de que un ciudadano español estuviese interviniendo, trabajando en un gobierno extranjero para un caso de un perfil tan alto? Te recuerdo que se está grabando. Bueno, los servicios secretos españoles son tan secretos que son muy discretos, entonces no me han hecho llegar qué piensan de todo esto, pero bueno, supongo que en algún momento me lo harán llegar. En fin, tampoco me apetece, ¿no?, ni tengo demasiada expectativa con eso, ¿no? Al fin y al cabo, yo quería contar la historia al mundo, no a los servicios de inteligencia, ¿no? Pero yendo a esa pregunta, claro, yo le decía un poco de coña a Héctor que yo me considero más accidental que espía, en cualquier caso, ¿no? Nunca me vi como un espía.
Primero porque no tengo la formación, ¿no? Sí, me gusta mucho Le Carré, me gusta mucho las novelas de espías y todas esas cosas, y las pelis, pero nunca me he preparado para eso en fin, ni me sentí con ganas de prepararme para eso, ¿no? Pero es verdad que, bueno, por las circunstancias que se cuentan en el libro, pues de alguna forma una cosa te va llevando a la otra, ¿no? En el epílogo explico un poco cuál fue mi bautismo de fuego en la Cancillería ecuatoriana, y es verdad que eso me dio una pista muy grande de por dónde iban los tiros, ¿no? Ahí cuento que una semana después de comenzar a trabajar en la Cancillería, de repente se da un golpe de Estado en Ecuador, y un golpe de Estado feo, ¿no? Donde no solo cortan las comunicaciones de la capital, no solo cierran el aeropuerto, y no solo sacan bandas de paramilitares a pegar tiros a las calles y demás, sino que además secuestran al propio presidente, ¿no? Y claro, de repente yo me vi en esas, ¿no? Me acerco cuento ahí en el libro, ¿no? Que me acerco al despacho del canciller diciendo, bueno, oye, ¿cómo que si hay que ayudar y tal? Y me dicen, pues eso, vete al Ministerio de Defensa, agarra 3 máscaras antigas, vete si se las das al presidente y tal. Claro, yo recuerdo que iba ahí en el coche, ¿no? Me iba llevando el tipo ahí de la Cancillería al Ministerio de Defensa, y yo iba pensando, entonces, a ver, agarro esto, y entonces me voy a un sitio donde están pegando tiros y tienen secuestrado a un presidente, y entonces yo voy y se lo doy al presidente que está secuestrado. Estamos locos todos aquí, o sea, que según se iba dando, se iba desenvolviendo un poco los hechos, cada vez me iba dando cuenta que aquello era una auténtica locura, ¿no? Pero a la vez una locura absolutamente real, ¿no? Y donde te ves de repente, pues metido en esas, ¿no? Recuerdo que el chofer me dejó, pues sería como unos 200 metros de todo el perímetro policial, donde aquello ya era una batalla campal. Recuerdo que iba con una amiga a la que había metido en el coche porque ya me había quedado sin batería en los móviles, ¿no? Y necesitaba a alguien que me ayudara con los móviles y tal. Era una vecina española, ¿no? Que andaba por ahí, le dije, oye, métete y me ayudas. Y la mujer, completamente inconsciente, se metió ahí conmigo. Y recuerdo que cuando llegamos ahí al recinto policial, le digo al chofer, déjame aquí, porque ya no podíamos seguir con el coche porque directamente nos quemaban con el coche dentro y tal, ¿no? Entonces le digo, déjame aquí, me trato de meter yo. Y según me estoy bajando del coche, recuerdo que la amiga me dice, oye, ¿pero a dónde vas? No te vayas, que es muy peligroso. Y le digo yo, no te preocupes, que ahora vengo. Entonces, claro, la mujer se me queda así y me dice, no, que es muy peligroso para mí. O sea, a ti que te den por saco. O sea, ¿cómo que me dejas aquí tirado y tal? Y claro, le dije yo, en fin, mujer, quédate aquí, que no va a pasar nada, ¿no? Y claro, según le digo, tengo el recuerdo ese, ¿no? No te preocupes, que no va a pasar nada. Cierro la puerta, se va al coche, me doy la vuelta, y cuando me doy la vuelta veo una humareda de botes lacrimógenos, ¿no? De eso que dices, ostras, y te das cuenta de que son botes lacrimógenos, porque claro, a nada que te llegan un poquito cerca, empiezas a notar el picor en los ojos, empiezas a notar... Y claro, ahí me veo de repente con las máscaras antigas, con y dije, tengo 2 opciones. O salgo corriendo y me voy para mi casa, o lo intentamos. Y como la opción siempre era, pues vamos a intentarlo, ¿no? ¿Qué más tienes que perder? Pues vas y lo intentas, ¿no? Entonces, pues claro, recuerdo meterme ahí en el recinto policial, en el hospital policial, iba yo ahí con las máscaras antigas, y recuerdo que iba entrando y cada vez me iba encontrando con, ¿no? Como una especie de gincana, ¿no? Te vas encontrando como con problemas, ¿no? Primero, policías con la cara tapada, las pistolas en las manos, ¿no? Y te vas haciendo un poco el loco y como que vas entrando, ¿no? Y hay un momento, que este sí que es un momento muy película, ¿no? Que no está en el libro, pero que espero que en algún momento lo podamos contar bien, que es cuando entro ya en el recinto, intento entrar en el edificio del hospital, por la puerta de atrás de urgencias, y recuerdo que ahí había un tipo, un médico militar, vestido con su bata militar, que no dejaba pasar a nadie, ¿no? Había un grupo de gente intentando entrar, yo histérico perdido con mis máscaras antigas, que yo tengo que pasar, que el presidente, que no sé qué, claro, el otro no me deja pasar, y según me doy la vuelta ya, porque entiendo que no puedo pasar por ahí, esto es lo que es la película, ¿no? De repente veo ahí lavandería y la puerta ahí medio abierta. Y digo, coño, o sea, es que parece que está aquí puesto a huevo. Me asomo, entro y sigo entrando y llego a una cocina vacía y no sé qué. Y cuando me quiero dar cuenta estoy ya dentro del hospital, digo, coño, pues ahora ya vamos a por el presidente, ya que estamos, ¿no? Entonces te vas metiendo, tal. Llegamos a la planta segunda, llego a la planta segunda donde estaba secuestrado el presidente, y cuando llego al ala donde estaba secuestrado, pues tenía varios policías, todos descamisados, todos con la camisa puesta así como estamos todos ahora, con la mascarilla, con un pequeño detalle, con una pistola en la mano, que eso siempre digamos que asusta un poco, ¿no? Y claro, estaban ahí en la puerta, no dejaban pasar y tal, estaba viendo ver ahí yo cómo pasaba,
y de repente veo que entra un pequeño equipo médico que entra al ala donde estaba secuestrado el presidente porque el canciller Patiño, mi jefe, había intentado entrar antes, le habían roto la cabeza con una piedra y estaba secuestrado con el presidente y con la cabeza rota. O sea, digamos que un pan con unas hostias, ¿no? Entonces, claro, veo que está entrando el equipo médico, los policías ahí con la cosa, como que abren la puerta y tal, y digo, tate, esta es la mía. Me meto debajo, me hago el loco, me pongo detrás de la enfermera que iba a entrar, y cuando he entrado ya, y ya me veo en la gloria, y diciendo, misión cumplida, soy el máquina, de repente noto que alguien me agarra así de la nuca, pero feo, o sea, ¡pam!, me da una leche así por detrás, ¡pumba!, me saca del tirón, y es uno de esos policías. ¿Tú a dónde vas? Y digo, chaval, se acabó. Hemos llegado hasta aquí, ha sido muy bonito, aquí hemos llegado. Claro, ni siquiera le quería contestar porque con el acento de español hubiera sido todavía más sospechoso. Con lo cual, como que me hice el medio loco y gracias al barullo que había ahí, pues digamos que me lo quité de encima y me logré separar un poco, ¿no? Pero, en fin, perdonad que me haya extendido un poco en este cuento, pero eso fue mi bautismo de fuego, ¿no? Y cuando pasó el 30S, yo dije, este va a ser un trabajo un poco fuera de lo normal, ¿no? Y la verdad es que no me equivoqué, ¿no? Y profundizando un poco más en esa faceta de espía, para los dos, no sé si recuerdas qué tipo de precauciones tenías que tomar o hasta dónde sabes, en un caso, insisto, de un perfil tan alto como este, que te pudieran estar siguiendo, monitorizando comunicaciones y demás, y a la hora de hacer el libro también, no sé si eso era un factor a tener en cuenta a la hora de entrevistarle. Eso. Bueno, claro, como os decía, a mí nunca nadie me formó como espía, entonces, pues, en fin, lo que aprendes de las novelas, de Forsyth y de Le Carré, como os decía, y bueno, pues luego, digamos, lo que te va interesando el tema y vas aprendiendo, ¿no? El primer paso, desde luego, es tratar de tener un poquito más de seguridad en tus comunicaciones digitales, ¿no? Electrónicas. Eso es el primer paso porque eso es el ABC del espionaje moderno, ¿no? Digamos que por ahí empiezan. Y como además todo el mundo tiene la manía en esta edad posmoderna de contarlo todo, ¿no?, a su interlocutor digital, pues claro, les estamos haciendo el trabajo a las agencias de inteligencia con una facilidad que no habían sospechado en su vida, ¿no? Entonces, primer paso, protegerte un poco las comunicaciones. Y luego, segundo paso, aprender sobre la marcha, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, principios que fui aprendiendo sobre la marcha. Como hay que mentir mucho, porque esto es un trabajo de mentir mucho, acuérdate siempre de que controlas bien la mentira. Es decir, no te pases contando demasiadas trolas ni floreándolas. Primero, cuanto más verdad sea la mentira que cuentas, mejor, porque así es más fácil sostenerla y sobre todo más fácil recordarla. Y cuanto menos cuentes de los detalles que no quieres detallar, pues también mejor, porque más fácil será caer en contradicciones. En fin, principios de este tipo, ¿no? O lo de, en fin, cuando llegamos ya a la paranoia ya desde Londres, ¿no?, de que nos seguían. Yo recuerdo que cuando cogía el metro de Londres, casi como que tenía el chip, ¿no? Que de vez en cuando se me encendía el chip, ¿no? Recuerdo que entraba en la estación de metro ahí de Knightsbridge y alguna vez tenía la precaución de, justo cuando se iban a cerrar las puertas, salir, ¿no? Y ver si alguien salía. Si alguien salía, pues vale, muy bien, ya nos conocemos, ¿no? Porque de vez en cuando sí alguien salía, ¿no? Entonces, digamos que era una precaución que venía bastante bien, ¿no? Entonces, a eso me refiero que sobre la marcha, ¿no? Menos mal que no me pidieron más cosas porque, en fin, no sé si hubiera sido capaz de hacer el pino a una sola mano, ¿no? Como muchas veces se pedía en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, con el libro al principio yo era bastante inconsciente. O sea, yo ahí quedábamos en casa de Chema, cogía la grabadora, hacía las grabaciones, me iba a casa. Las primeras grabaciones las pasaba al ordenador, sí. No pensaba, digo, bueno, no va a venir nadie a mirarme el ordenador. Sí que todo cambió un poco cuando quedamos con Chema y otro compañero de Chema que había estado trabajando con ellos, que yo ese día ya me acojoné un poco, porque además el primer gesto que le vi es que empezábamos a grabar, estaba la ventana abierta, y como que se asoma por la ventana primero a chequear algo, o sea, a chequear, digo, joder, está chequeando,
a distancia del otro edificio, por si hay un micro, digo, bueno, ya ese sí que nos decía, oye, los móviles hay que guardarlos apagados, no los tengamos aquí. Y entonces me hace la pregunta de, oye, ¿las grabaciones las estás metiendo en el ordenador? Yo le dije que no. Digo, no, las tengo todavía en la grabadora. Tenía solo un par que tampoco desvelaba nada, pero me dijo, no se te ocurra meterlas en tu ordenador nunca. O sea, las grabaciones, escúchalas directamente desde la grabadora, ten la grabadora siempre localizada, tal. Y recuerdo que con él, además, algunos documentos que nos pasábamos era con correos encriptados ya. O sea, yo me tuve que abrir un correo con el código de encriptación y demás. Y ahí sí que dije, joder, pues bueno, a lo mejor sí que estamos jugando ya con algo un poco complejo. Yo a Lara, mi pareja, siempre le decía, yo creo que después de esto y viendo lo que está pasando nunca vamos a poder ir a Estados Unidos por lo que pueda pasar. Pero no, al final pues era eso, proteger un poco, sí que protegemos las comunicaciones. Hablábamos en un chat que era, no me acuerdo cuál era ahora, Signal no era. El Wire. O sea, que es como un WhatsApp, pero se supone que, bueno, un WhatsApp donde las comunicaciones están encriptadas, nadie puede acceder a ellas y demás. Y aparte de correo, con los correos encriptados, las comunicaciones encriptadas. Pero vamos, yo siempre digo que ahí si quieren saber lo que estás haciendo, acaban sabiendo. O sea, hay unos libros muy buenos de Fernando Rueda que me leí yo que se llaman La Casa, sobre el CNI en España. Y este siempre cuenta que evidentemente él tenía contacto con los servicios de espionaje españoles y cuando estaba escribiendo el primer libro, contaba cosas un poco feas del CNI, o sea que sí que podía haber un interés por parte del CNI de saber lo que estaba escribiendo este periodista. Y él dice que siempre tenía todo muy protegido, muy bien guardado, además conoce muy bien el mundo del espionaje y cuenta una anécdota muy buena que es que él guardó un borrador un día en su ordenador, un borrador de la primera versión del libro. Y luego en la versión definitiva eliminó varios párrafos, pero no por una cuestión de autocensura, sino porque no le cuadraban o demás. Y tiempo después se vio con uno de los directores del CNI y le dice, oye, me he leído tu libro, no sé cuánto, tal, joder, esta cosa que cuentas aquí, no sé cuánto. Y el tío se da cuenta y dice, coño, pero si ese párrafo no ha salido publicado, es de lo que he quitado. Y dice, claro, pues el tipo se había leído el borrador. Y dice, con todas las protecciones que yo estaba teniendo, al final, si quieren, acceden a lo que estás haciendo. Entonces, pues bueno, no hagas cosas malas y protege todo lo que puedas tus comunicaciones. Gracias por el consejo. Y bueno, estabas comentando un poco ese bautismo de fuego. A mí una de las cosas que más me ha gustado en el libro también es pues lo cotidianos que pueden resultar esa serie de momentos extraordinarios, ¿no? que vivías. Y en particular, que no sé si es hacer spoiler o no, pero bueno, el tema de las visitas que recibía Assange de celebridades y demás. No sé si nos puedes contar un poquito de eso. Y en tu caso, Héctor, también cómo a la hora de reportear para el libro, cómo hiciste para combinar esas dos tramas, ¿no? Cómo hiciste para sacar ese tipo de información más colorida o esas anécdotas que al final pues humanizan toda la trama y le aportan también esos toques de entretenimiento. Bueno, hay algunas anécdotas que se cuentan en el libro. Cuentan la de la Lady Gaga, ¿no? Y claro, a mí eso me deja un poco loco, porque yo no estoy muy a la moda en estas cosas. Entonces se me planta una señora y me dice que es Gaga y pues pienso, esta tía es tonta, ¿cómo se va a llamar a alguien Gaga? Y luego resulta que es Lady Gaga y no sé qué, ¿no? Pues uno se siente un poco idiota, ¿no? En esas circunstancias. Pero yo en fin, creo que la que más me gustó, si tengo que elegir, fue el señor Coiba que nos fumamos con el John Cusack, que es además un actor al que yo admiro mucho, ¿no? Y eso fue para mí toda una anécdota. Pero el momento, digamos, más, yo diría, más lisérgico, porque era auténticamente de trippy, que tuve en la embajada, fue una de esas, en los primeros días y tal, abro la puerta de la embajada y me encuentro a Yoko Ono, que ya de por sí pues es un icono, o sea, esa mujer es un icono, su imagen pertenece al mundo y tal, ¿no? Y claro, esto ya es un poco alucinante, que te cruces con Yoko Ono, ¿no? La famosa Yoko Ono. Pero claro, que veas al lado que está con John Lennon, dices, coño, pero este no se había muerto, ¿no? Ya, o sea, ya es cuando dices, ostras, ¿qué me han echado en el café? Claro, y claro,
es ese segundo de confusión donde dices, ah, no, que este es el hijo de John Lennon, que es igual a John Lennon, pero claro, me plantan a la Yoko Ono, no, ya este señor al lado, pues lo primero que pienso es que me he vuelto loco, ¿no? Entonces, esa fue una de las anécdotas también más cachondas, ¿no? Pero, como os digo, ¿no? Esa cotidianidad, esa oportunidad de poder tener una charla mundana, ¿no? Porque no estás revelando los secretos del universo, estás hablando de, digamos, de cosas así como muy cotidianas. A mí sí que me aportó mucho, ¿no? Por lo que tiene de, bueno, pues eso, de descubrir hasta qué punto hay una humanidad escondida detrás de todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo dice sus tonterías y todo el mundo se ríe con chistes malos y todo el mundo, ¿no? Pues hace los comentarios así facilones o frívolos que te puedan ayudar en una conversación del día a día, ¿no? Entonces, digamos, para desmitificar todo lo que hay al otro lado de la pantalla, pues esto sí que sirvió, ¿no? Por lo menos a mí. Bueno, yo en esto rápido, lo de Lady Gaga fue muy sencillo. Y además, cuando Chema me lo contaba, dice, claro, la embajada de Ecuador en Londres está muy próxima a los almacenes Harrods. De hecho, chocaba en la parte de atrás con los almacenes Harrods. Y entonces Chema, claro, me contaba eso, que apareció una mujer que dice, yo soy Gaga, y que también pensabas que, dice, coño, pues a lo mejor estaba buscando los almacenes Harrods. Con una búsqueda rápida en internet, de que al final las visitas de Assange, evidentemente cuando entraba la gente famosa en la embajada y estaba lleno de fotógrafos, siempre se sabía quién lo visitaba. Y había estado en Harrods, Lady Gaga presentando un perfume antes de visitar a Julian, entonces fue muy fácil encajar ese momento, la verdad. ¿Por qué visitaban tantas celebridades en realidad a Assange? Bueno, porque también por lo que hemos hablado antes, ¿no? Porque inicialmente era un personaje muy atractivo, ¿no? Tenía esa vena así medio subversiva, medio romántica y tal, y bueno, pues evidentemente no había muchos personajes que además pululan por el ecosistema londinense, que sabéis que tiene también sus propias peculiaridades. Entonces, pues bueno, digamos que fue juntar el hambre con las ganas de comer, ¿no? Luego, además, Julian tenía colaboradores muy cercanos que se movían mucho en el mundillo de la noche londinense, ¿no? El artisteo, etcétera, ¿no? Con lo cual fue relativamente fácil establecer esos vínculos, ¿no? Era un poco por curiosidad eso que me llamaba la atención a mí. Y bueno, la primera mitad del libro se centra totalmente en la trama de Assange y a partir de la segunda mitad se abre un poco el caso de Snowden. Entonces no sé si nos podéis contar qué supuso, si ya lo primero había sido algo, imagino, totalmente fuera de tu zona de confort, que además al caso de Assange se le sumara la posibilidad de Snowden. No sé si lo viste como la que te viene encima o lo acogiste como una posibilidad de ayudar a una segunda persona y algo positivo. Y en el caso del libro, ¿por qué también decides incorporar esa trama en vez de dejarlo solo con Assange? Bueno, claro, el caso de Snowden, en fin, todo fue sobrevenido, como dices, ¿no? Pero lo del caso de Snowden fue ya elevado a la máxima potencia, ¿no? Ciertamente hay una antesala que cuenta muy bien Héctor en el libro, que es, bueno, pues cuando aparecen las noticias, ¿no? En The Guardian, de que la NSA lleva espiando a todo el mundo todas horas, a todo rato, ¿no? Y eso se empieza a hacer ya digamos, un asunto periodístico de primer nivel. Claro, para mí eso me pillaba todavía de forma muy tangencial, ¿no? Era Julian con sus cosas, ¿no? Pues hay que dejarle a Chico con esas cosas y tal, ¿no? Pero claro, hay un momento clave que también se explica muy bien en el libro, que es una noche que yo estoy en Hanoi, ahí preparando la visita oficial, ¿no? Con el canciller vietnamita, los acuerdos comerciales que íbamos a firmar, ¿no? El tema del camarón, ¿no? Que era una de las cosas que nos preocupaba más. Ecuador es productor de camarón, los vietnamitas son nuestra competencia, en fin, teníamos ahí nuestra orientación diplomática, digamos, y de repente, pues a las 4 de la mañana de esa noche me llama Fidel, ¿no? Diciéndome, claro, a las 4 de la mañana, imaginaos, ¿no? Te estás ahí despejando y este que me llama y tal, me dice, oye, tal, que voy camino a las tierras de Lenin. Y claro, lo primero que pienso es, joder, Fidel, como nos estén escuchando esto... Fidel es el claro, cónsul ecuatoriano. Exacto, Fidel Narváez, el cónsul, no Fidel Castro. Exacto, no Fidel Castro, el otro Fidel.
Y claro, cuando me dice eso, voy volando a tierras de Lenin, lo primero que pienso es, joder, macho, o sea, muy torpe tiene que ser el que esté escuchando esta conversación para no saber dónde estás, ¿no? O a dónde vas. Y encima me dice, mira tu correo, que he visto que te mando una cosa y tal. Y cuando abro el correo me encuentro un salvoconducto a nombre de Edward S. Snowden, ¿no? En ese momento el tipo más buscado del planeta, ¿no? Con diferencia. Claro, ahí fue cuando, digamos, me estalló un poco la tapa, ¿no? Donde dije, Dios mío, esto sí que nos va a llevar a no se sabe qué océanos turbulentos, ¿no? Pero de aquí vamos a ver cómo salimos. O sea, ese momento, ese enganche, el momento en que Fidel me manda a mí ese salvoconducto, yo sabía que eso iba a desencadenar una muy gorda, que no sabía hasta cuándo ni hasta cuánto, pero como ya otras tantas veces en episodios anteriores, pues a lo hecho pecho, ¿no? Ya decíamos, pues venga, ya da igual 8 que 80, ¿no? Si hemos sobrevivido hasta aquí, pues lo mismo tenemos suerte y seguimos sobreviviendo, ¿no? No, bueno, y la trama en el libro, hombre, porque yo creo que también encaja muy bien, porque al final no... sobre todo en el caso de, no por comparar los casos de Assange y Snowden, pero en el caso que nos tocaba de lo que había hecho el gobierno de Ecuador, tanto con Assange como con Snowden, sí que había un hilo conductor entre los dos casos. O sea, al final eso se cuenta también en el libro, o sea, el primero que plantea un poco la opción de, oye, desde Ecuador tenéis que ayudar a este hombre y tal, es Julian Assange. Desde la embajada en Londres él tendría sus contactos con Snowden o no. Sí que tuvieron contactos al principio, estos Snowden los cuentan sus memorias. Hablaban, entonces Assange es el que hizo un poco la presión, o sea, que debía tener al cónsul en Londres presionadísimo para que por Dios Ecuador hiciera algo, porque había un tipo en un hotel en Hong Kong que no tenía lugar al que ir ni manera de salir de allí, y que necesitaba que un gobierno lo ayudara, y Assange pues dijo, coño, si a mí me ayuda Ecuador, pues ayudad también a este tío. Entonces, claro, hilaba muy bien. Además, bueno, Chema, claro, la historia de Moscú es fascinante. O sea, aunque no hubiera un hilo conductor, había que meterla porque es un historión. O sea, realmente lo de espía accidental, con Assange se ven algunas pinceladitas, pero es más el juego diplomático y demás. Pero la historia de Moscú ya... o sea, yo cuando Chema me cuenta que se reúne con unos espías, porque esos sí que son espías, claro, unos espías rusos que les llevan a un club nocturno para hacer una reunión y tal, digo, hostia, coño, esto es una auténtica barbaridad. Los viajes al aeropuerto de Moscú para verse con Snowden, cómo vaciaban el aeropuerto. Claro, digo, a mí me parecía fascinante la historia, o sea, como para contarla. También la secuencia que abre el libro es de este periodo, ¿no? El viaje, el famoso avión de Evo Morales que fue interceptado. ¿Por qué decidiste abrir el libro con esa secuencia y regresar luego hacia atrás en el tiempo? ¿Qué tiene esa escena y qué tiene ese momento histórico para abrir el libro? No sé si porque igual articula un poco lo que simboliza aquello, el mensaje que queréis dar con el libro. Sí, y porque estaba bien empezar por el final, o sea, es una estrategia que a veces se utiliza, ¿no, Álvaro? Lo de empezar por el final de los libros, ¿no? Pues, o sea, pegaba bien, además era un final que, claro, no era un final cualquiera, es un final en el que, pues hombre, después de todos los juegos diplomáticos que hubo en el caso Assange, todo lo que sucedió en Moscú con Snowden. Claro, el hecho de que en Europa se impida volar al avión de un presidente, del presidente de un estado como es Bolivia, pues hombre, es ya como el clímax de todo lo que estaba sucediendo. O sea, llegaron al punto en España y Portugal se les impidió acceder al espacio aéreo, dieron la vuelta sin saber si tenían gasolina para llegar hasta Moscú de vuelta, aterrizan de emergencia. O sea, en el momento en el que ya estados que se suponen democráticos obligan a aterrizar en un aeropuerto del presidente de un estado, hombre, pues es como... Sí que llegaban lejos. O sea, si quieren llegar lejos hasta el punto de que me da igual que seas un analista del gobierno o que seas presidente de un gobierno, que si quiero conseguir a este tío, pues lo voy a conseguir sea como sea. Pues para ir cerrando un poco, no sé si sabéis que la publicación del libro ha coincidido
con la apertura del juicio de extradición de Assange en Londres. Empezó el 8 de septiembre, ¿no? Y saldrá el veredicto, se prevé que en enero. Entonces no sé si nos podéis hacer un pequeño análisis de lo que se puede esperar de este juicio y en caso de que sí sea extraditado a Estados Unidos, qué es lo que le puede pasar a Assange. Y luego, como última pregunta, que me adelanto ya, pero quería saber si ha leído el libro algún compañero tuyo en el Congreso y qué le ha parecido. Sí, la verdad es que los compañeros en el Congreso, las compañeras y los compañeros se han quedado un poco locos, ¿no? Porque, claro, yo tampoco iba por ahí contando esto a todo el mundo y tal, y claro, me decían, oye, pero ¿y por qué no lo has contado? Y digo, pues no, porque no sé, porque yo qué sé, no sé, sencillamente no vi el momento, ¿no? Entonces, es verdad que eso sí que ha generado una cierta reacción en muchos compañeros del grupo parlamentario que me decían, joder, no tenía ni idea de que te hubieran metido en una cosa así. Claro, cuando te lo dicen, pues te quedas un poco alucinado, porque quiero decir que cuando tú eres tu protagonista, pues no te ves a ti mismo como una estrella de nada, te ves como algo, ¿no? Que pues sí, esto sucedió, ¿no? Qué bien que pasara, ¿no? O qué bien que me pasara a mí, ¿no? Pero ya te digo, aparte de eso, yo nunca me vi... O sea, esta historia para mí no es una historia de fardar para decir, mira lo listo que soy. Es más bien una historia para fardar de mira todo lo que me ha ocurrido, y más bien lo novato que me ha pillado, ¿no? Y en ese sentido yo sí que quería trasladar, y creo que el libro lo recoge muy bien, pues esa sensación así un poco de estar perdido, ¿no? Tener mucha voluntad por hacer las cosas, pero en realidad estar un poco perdido, ¿no? Respecto a la primera pregunta, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, ciertamente tenemos unas elecciones norteamericanas dentro de unas cuantas semanas, y aunque eso evidentemente podría cambiar el signo del procedimiento legal que se vaya a llevar contra Julian en Estados Unidos, yo francamente no tengo demasiadas esperanzas. Es decir, si gana el señor Trump, Dios no lo quiera, pero si ocurre, pues todo seguirá su curso como ha venido sucediendo hasta ahora, ¿no? Quiere decir que Trump no dijo amar un día a Wikileaks, pero lo cierto es que ha venido castigando, ¿no? y buscándole todas las trampas que ha podido, ¿no? Y si fuera Biden el nuevo presidente de Estados Unidos, bueno, Biden fue el vicepresidente del señor Barack Obama, que por lo demás es, para mí, de lejos, el mejor presidente que haya existido jamás de los Estados Unidos, y sin embargo mira lo que hizo. Es decir, si ni siquiera el mejor es capaz de tener un mínimo de conducta ética, ¿no? Para evitar este tipo de cosas, pues en fin, ¿qué hará el que en aquellos momentos era su segundo? No creo que el señor Biden vaya a perdonarle nada a Julian, porque reconozcámoslo, en muchos sentidos el señor Biden es establishment hasta la médula, ¿no? Y eso quiere decir pues que el establishment sabe proteger bien sus propios intereses, ¿no? A ver, yo lo que siempre decimos últimamente es, una vez que conoces bien la historia y todas las presiones que hubo desde todas las partes para conseguir capturar tanto a Assange como a Snowden, sorprendería, o sea, en primer lugar, claro, porque el primer paso es que el Reino Unido decida extraditarlo, ¿no? Antes de que lo decida Estados Unidos. Primero, a mí me sorprendería muchísimo, después de todos los intentos del Reino Unido por sacarse a Assange de encima, que de repente no le extraditen. Eso en primer lugar. Luego, es que ahí estoy de acuerdo con Chema. O sea, en Estados Unidos es cierto que el Partido Demócrata fue el primero que persiguió en realidad a Julian Assange. No llegaron a presentar nunca cargos de espionaje, pero sí que, bueno, se abrió un macrojurado secreto para investigar el caso y demás. A ver, yo ahí, pues bueno, siempre está la esperanza de que Biden no se atreva a que una de sus primeras decisiones, si es presidente, pues sea juzgar a Assange por 17 cargos de espionaje y meterle en la cárcel 150 o 200 años. Que lo vaya a hacer o no, es que o sea, sería una alegría que no terminara en la cárcel y no le extraditaran, pero después de todo lo que han hecho por acabar con él, me sorprendería que saliera bien. Ojalá. Vale, pues muchas gracias a los dos. Y no sé si hay alguna pregunta en el público. No, parece que no. Pues si vosotros queréis añadir algo más. Tengo curiosidad por saber cuál pensáis que ha sido el legado de Assange en
si ha cambiado, en qué ha podido transformar las relaciones internacionales o el conocimiento que tenemos de ellas, o si al final las cosas siguen siendo muy parecidas a lo que eran antes. Es complicado contestar a eso. Es complicado, ¿no? Porque, en fin, uno tiene una tentación así de adoptar una posición un poco pesimista y tal y decirte que no ha servido para nada, ¿no? Porque al fin y al cabo los hechos que Julian denunciaba se siguen produciendo, por desgracia, y la única diferencia es que ahora el mensajero, el denunciante, está en la cárcel, ¿no? Con lo cual me refiero que como mensaje al público no es un mensaje excesivamente optimista. Pero yo sí quiero pensar que hay una aportación definitiva, digamos, a la historia moderna por parte de estos personajes y particularmente de Julian, que, como os digo, tiene que ver con, con explicar que el poder es el poder porque emplea métodos, porque emplea todos los métodos posibles para mantenerse en el poder, ¿no? Y de alguna forma, yo creo que Julian ha sido, por eso digo que es una especie de icono posmoderno, ¿no? Porque de alguna forma ha sido el elemento que ha puesto carne y hueso a esos miedos que muchos tenían históricamente, ¿no? La idea de que te pudieran estar espiando, que hubiera un gran hermano que te estuviera detrás, etc. Esas cuestiones que siempre eran más propios de los conspiranoicos, ¿no? Pues resulta que son ciertas. Resulta que efectivamente hay elementos para vivir con cierta paranoia, ¿no? Por lo tanto, quiero pensar que Julian por lo menos ha sido útil para generar esa alarma, esa primera luz, ¿no? Que tenemos que tener todos en la cabeza diciendo, ojito, que los que mandan no mandan porque Dios les ha puesto ahí, mandan porque son capaces de hacer todo esto para estar donde están, ¿no? Y eso, en fin, para los que venimos así de un rollo así como rojo en fin, y redento y tal, pues creo que es un mensaje muy potente, ¿no? El mensaje de que las cosas se pueden cambiar, el mensaje de que es necesario excitar esa fibra, digamos, rebelde para mantener a raya el poder, porque no hay nada más fácil, digamos, para un poder que además aumenta su poder y por lo tanto adquiere tintes autoritarios que un público que no reclama, ¿no? Entonces, cuando tienes un público que reclama, cuando tienes un público que pelea, eso tiene un efecto mucho más grande del que muchas veces nos pensamos. O sea, eso sí le asusta al poder. Cuando ven que la gente se levanta, cuando ven que hay manifestaciones, ahí es cuando empiezan los hilos a moverse. Y claro, cuando uno está en esas manifestaciones, que es donde yo he estado siempre, ahí con la pancarta y tal, uno piensa, bueno, pues esto en fin, sirve para alegrarse uno en su propia conciencia, en fin, servir no sirve para nada. Bueno, eso sí os puedo decir que no es verdad. Eso sí os puedo decir que cuando el poder ve a esa gente concentrada en la calle, se asustan. No me preguntéis de qué, porque en principio siguen siendo el poder y siguen teniendo todas las herramientas para mantenerse ahí, pero se asustan. Y ese susto a mí me excita. Y lo digo digamos, como perro de presa, que tengo ganas también de pillarles en su momento a esta gente, ¿no? Entonces, esa idea de que les generas una incomodidad, de que ya no se sienten tan impunes como se han sentido, para mí eso ya es una victoria revolucionaria, ¿no? Y en ese sentido, vamos, aplaudiré a Julian hasta que tenga manos, ¿no? Bien, pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o si vosotros sentís que se ha quedado algo en el tintero. Yo solo quería aprovechar, o sea, ¿no? Ya que estamos tratando, primero para agradecer a la librería, ¿no? A Lumpen, muchísimas gracias por estar aquí. Y lo digo también no solo es un agradecimiento, sino, en fin, por alojarnos hoy aquí, sino por el esfuerzo que se hace desde el mundo de la cultura para mantenernos vivos mentalmente durante todo esto que estamos viviendo, ¿no? Cada vez más estoy convencido de que la cultura es un bien absolutamente fundamental y básico. La pandemia nos está demostrando que lo es todavía más y ojalá salgamos de aquí pronto y ojalá la cultura siga resistiendo porque, ¿no? Cuando la cultura resiste, resistimos todos, ¿no? Entonces sé que es una tarea complicada, sé que es una tarea difícil, sé que muchas librerías como esta lo están pasando mal,
pero sin embargo la pelea por sobrevivir es la pelea por la supervivencia de todos, ¿no? Y en ese sentido sí que quería agradecer a la librería que hagan ese esfuerzo, ¿no? Suscribo eso totalmente y gracias a todos entonces por hacerlo posible esto.